Buenas noches. Estamos con la serie de la batalla de Kursk, Operación Citadel, con Óscar Guerrero Tebano. Esta es la tercera entrega de esta saga. La primera, recordamos, fue el preludio de la batalla. La segunda, la semana pasada, fue la ofensiva, un análisis de la ofensiva en términos generales. Vimos cómo los alemanes trataron de hacer un movimiento de tenazas, desde el norte atacó Model, desde el sur atacó Manstein, y los soviéticos estaban preparados para la defensa. Y en esta oportunidad, en la tercera entrega, vamos a ver con un poco más de detalle las consecuencias de la ofensiva, una ofensiva que recordemos fue impresionante desde el punto de vista de la concentración de tropas y de material en un área relativamente pequeña. Los alemanes buscaban estabilizar el frente, recuperar la iniciativa, y bueno, algunos hablan de un plan quizás más ambicioso, tener una base de operaciones para un eventual ataque a Moscú, aunque esto la verdad es que está prácticamente descartado. En todo caso, recordemos también que Model y Manstein usan estrategias distintas en cuanto a la utilización de la infantería y de los blindados. Model va a lograr una penetración escasa, en realidad no se puede ni siquiera considerar penetración, dado que son unos 5 kilómetros, si no me equivoco, 15. lo que él logra, y Manstein sí va a lograr una mayor penetración. Oscar, si te parece, entramos en de este episodio para analizar las consecuencias un poco más finas de esta ofensiva alemana. Sí, la idea es un poco eso, concluir porque es todo un dinámico, no se acaba esta operación y nos saltamos a Bagration. No, hay dos operaciones grandes soviéticas que van a ganar la iniciativa en forma definitiva. Lo del ataque a Moscú, por ejemplo, que algunos plantean que algunos generales alemanes y el OW planteaban como tener una base operativa sobre Kursk que permitiese algún tipo de operación posterior sobre Moscú, inclusive sobre la base logística que tenía el ejército alemán, y si la operación hubiese sido exitosa, y inclusive si el costo de material hubiese sido menor, ¿ya? A la Wehrmacht no le quedaba la suficiente logística, ni combustible, ni munición para mantener una ofensiva, inclusive a niveles de gasto inferiores a los que existieron por más de 10 o 15 días. Este gasto de material que se realiza en la ofensiva de Kursk es extraordinario, principalmente para el Grupo de Ejército Sur, y va a mermar sus capacidades para mantener una defensa acorde a las necesidades futuras que les va a plantear Rumiantsev. Aún con la habilidad de Manstein para concentrarse, dar contraataques, sus posibilidades futuras se ven muy mermadas por el enorme gasto que se realizó en Kursk y el gasto que Model ahorró, porque Model ahorró mucho material, le va a servir para que la ruptura que se va a lograr en el frente de Bryansk y en el frente central, que son los dos frentes que van a atacar en Kutuzov, que es una ruptura muy mínima, ¿ya? Que los soviéticos explotan una ruptura de unos 10 kilómetros, una ruptura muy mínima, pero que les va a llevar a tomar Orel y después a atacar Selomonesk. Pero ahí se van a detener. En cambio, en el frente sur, el desgaste que se sufre debido a Rumiantsev los va a llevar a penetraciones más graves, a situaciones súper comprometidas, tanto en el Donbass como en el frente de Kharkov, y el Grupo de Ejército Sur se va a tener que rápidamente, pese a que Manstein con su postura de hacer una defensa elástica, va a generar enormes bajas para los varios grupos de ejércitos
varios frentes soviéticos que van a operar aún con todo eso. El ejército alemán se va a tener que retirar y se va a tener que retirar con enormes bajas y desgaste de material en el grupo de Ejército Sur. Y a eso es lo que vamos hoy día, un poco qué planifican los soviéticos. Oscar, también, antes de entrar estrictamente al tema de hoy día, y disculpa si me voy un poquito para atrás, pero se me vienen, bueno, primero comentar adelante, si estamos en la esto. defensa, la defensa elástica de Manstein a medida que va avanzando la guerra, imagino que se va complicando por la cada vez más apremiante situación de combustible, ¿no? Y de material. Y de material en material, general. claro. Por eso es que Porque gusta mucho ya en estas instancias de la guerra un líder como Model que se planta y pelea en el sitio, ¿no? Pero mi pregunta, la pregunta que quería hacer, sí, perdón. Model también, yo no tengo claro qué es más económico en material en sí, si una defensa estática de punto de zona, tal vez es más económico en el sentido de combustible, cuando tú mantienes una defensa estática de punto. Pero Alemania no solamente carece, o sea, su carestía en combustible es enorme, pero no solamente carece de combustible, ¿ya? Alemania también carece de los suficientes proyectiles en la artillería, de los suficientes explosivos para desarrollar una defensa estática de punto a todo lo que tiene que dar. Tenemos que pensar que aunque en una defensa estática tu consumo de combustible baja, pero como tienes que mantener una línea de frente más amplia, tu concentración de munición es menor, por lo cual tu consumo general de munición sube. Entonces estás ahorrando por un lado, pero en el otro sector estás gastando muchísimo más. En cambio, cuando tú retiras tu Difícil fuerza, determinar entonces cuál convenía a Alemania en estas instancias apremiantes. Alemania no tenía tanto combustible. Y es lo que, por ejemplo, me gusta mucho en TIC. La defensa estática tiene una razón, ¿ya? El punto más apremiante tuyo es el combustible. Realizar una defensa elástica y móvil te implica gastos de combustible muy superior a los que Alemania tiene en disposición, aunque tus gastos de combustible sean en momentos precisos. Pero la defensa elástica lo que hace es sacar tus divisiones de una zona, evitar la concentración, la dispersión, tener bien organizados tus puntos de suministro en la retaguardia, llegar cerca de tus zonas de suministro y ahí aplicar un contragolpe con fuerzas muy concentradas, lo cual es un maximizador de fuerzas cuando tú estás enfrentando a un enemigo que va en avance y que el mismo avance lo lleva a tener problemas de logística, problemas de suministro y problemas de cantidad de material. De hecho, las ofensivas soviéticas en esta etapa de la guerra no están tan bien pulidas en su punto de suministro. La Unión Soviética todavía no tiene la cantidad de camiones masivos ni la preparación logística cuidadosa que va a tener posteriormente en Bagration. Se aplican los mismos modelos de batalla. Concentración extrema en muy pocos kilómetros de frente para generar rupturas, que después son explotadas por ejércitos o cuerpos blindados que se encuentran concentrados en la retaguardia. Pero estas concentraciones en el 43 son muy menores a lo que van a ser en el 44. Y no se tienen los soportes logísticos para explotar en forma masiva estas penetraciones. Por poner un ejemplo, Rumiantsev logra una ruptura de 30 kilómetros en dos zonas de frente que terminan con una explotación de entre 100 y 200 kilómetros. Kutuzov logra una única ruptura en una zona de 10 kilómetros de frente que logra una explotación de 100 kilómetros. Luego de eso, el ejército soviético tiene que reaprovisionarse, tiene que detenerse
y tiene que replantear su ofensiva. Bagration logra entre 10 y 15 zonas de ruptura con un avance de explotación de 500 kilómetros de frente. Para lograr eso, tú necesitas una cantidad masiva de soporte logístico. No puedes tener 10.000 o 20.000 camiones. Tienes que tener cientos de miles de camiones. Tienes que tener líneas ferroviarias y zapadores preparados para restablecer rápidamente tus líneas de tren para que éstas lleguen con sus suministros a las zonas del frente. Tienes que tener zapadores que vuelvan a poner pontones o restablezcan los puentes sobre los ríos. Necesitas personal para que trabaje por carreteras, por caminos, ¿ya? Esa preparación logística más cuidadosa y que va a mostrar el avance operacional soviético, es una preparación logística que todavía en el 43 está en pañales. Esa preparación logística le daba la oportunidad durante ciertas etapas del 43 para desarrollar una defensa elástica con mejores condiciones, viendo que el enemigo soviético no va a poder realizar una explotación de más allá de 200 kilómetros. Y eso va a disminuir tu consumo de combustible porque ya no vas a tener que transportar tus tanques durante cientos de kilómetros hacia posiciones de la retaguardia, sino que va a gastar 1 o 2 estanques de combustible a llevarlo a una zona en específica, No cientos, cuando tú, de hecho muchas veces gastas más combustible en pequeños movimientos dentro del campo de batalla que cuando estás desplegándote hacia la retaguardia. Pero cuando esa cantidad de combustible ya empieza en una explotación de 500 kilómetros, te pasa lo mismo que le pasaba a los soviéticos. Hay una relación directa entre la profundidad de la penetración y la efectividad de la defensa elástica, ¿no? Y también en tu capacidad de mantener tu material. Porque si tú retrocedes 100 kilómetros, te puede llevar buena parte de tu material, o todo tu material, en una retirada. Si tu retirada es bien planteada, bien organizada, logísticamente tienes todos los pasos, puedes ir defendiendo diferentes zonas, para que el avance del enemigo no sea tan rápido, te vas a poder retirar con muy poca pérdida de material o sin ninguna pérdida de material. En cambio, cuando tú tienes un avance profundo de 500 kilómetros, tus divisiones van a salir de ahí sin nada, si es que salen. Porque es un avance muy rápido, de mucha profundidad. Entonces, no vas a poder retirarte tan rápido con todo tu material y vas a tener pérdidas masivas. Entonces, más o menos... Lo que le pasó a la Unión Soviética con Barbarroja, lo que le pasó a los aliados con Caso Amarillo, ¿ya? Pero entonces, digamos... Más o menos, Oscar, por ahora la defensa elástica todavía es una buena alternativa a medida que pase la guerra, aunque, como bien has explicado, ambas tienen sus demoles por escasez alemana, en el caso de la defensa elástica, la escasez de combustible, en el caso de la defensa estática, escasez de proyectiles y otros suministros. Pero en esta etapa de la guerra los alemanes todavía pueden llevar efectivamente la defensa elástica y más adelante en la guerra se va a ir complicando el tema y por eso la necesidad más adelante vamos a ver pues de creación de ciudades fortaleza y demás esquemas de defensa estática, ¿no? Pero quiero diferenciar aquí en una defensa estática de foco y de punto de frente, que es la que son maestros tipos como Henrici, Model o Raus, que es absolutamente válida, ¿ya? A una defensa de ciudades fortaleza que no tiene que ver con esta defensa estática de punto de frente, ¿ya? No tiene que ver con eso. Cuando tú armas una fortaleza, tú estás condenando, aparte de tu personal, voy a sonar súper, pero es parte de tu personal, a defender una zona por razones logísticas para evitar la penetración profunda de tu enemigo. Yo voy a detectar ciertas zonas del mapa. Es un sacrificio, ¿no? Pensaba Hitler. Sí,
Es la forma en que pensaba Hitler. Voy a detectar ciertas zonas del mapa donde el enemigo, para poder desarrollar su ofensiva, va a tener que tomar, porque si no, logísticamente no puede avanzar. Entonces, voy a sacrificar a estos hombres para limitar el avance del enemigo. Si limito el avance del enemigo, también voy a hacer más fácil que mis tropas puedan contraatacar y retomar toda esta zona, porque las tropas que continúen el avance van a estar logísticamente menos fuertes. Eso podría funcionar en el 41. Eso funcionó en el 41. Con los erizos que evitaron Los que heridos fueron después de sumamente efectivos, Tifón. los alemanes prácticamente mantuvieron la línea, ¿no? En ese invierno. Sí, pero eso no funciona cuando tu enemigo tiene concentraciones masivas de artillería que te pueden destrozar el punto que tú estás defendiendo. Y pueden lograr victorias muy rápidas debido a las grandes concentraciones de artillería. El 41 y el 42 no se tenían estas grandes concentraciones. De hecho, para reducir Stalingrado se demoraron meses. En el 43 las concentraciones de artillería ya son más masivas y en el 44 van a ser insalvables. Entonces, generar estas ciudades fortaleza ante concentraciones de artillería soviéticas masivas no sirve de nada. Es distinto hablar de una defensa estática y decir, sabes que me gusta más la defensa elástica por estas razones, o la estática por estas otras razones. Son defensas que están bien pensadas y que hay estrategas que las desarrollan muy bien. La defensa en ciudades fortalezas es un tipo de defensa estática que para el contexto de la guerra en que se plantearon, que fue después del año 42, es una locura, ¿no? Porque los soviéticos tienen cómo atacarlas. Al tener cómo atacarlas, no se les puede esperar, no se les puede pedir a estas fortalezas que duren más de 2 o 3 días. Y cuando duran más de 2 o 3 días es porque los soviéticos no necesitan esa fortaleza porque hay otro punto del frente que les permite esquivarla. Claro. Oscar, está clarísimo, antes de regresar a analizar las consecuencias de la ofensiva alemana, tenía yo otra inquietud y era, sabemos que luego de esta operación, la Wehrmacht va a quedar muy desgastada, ¿no? Va a quedar muy O sea, desgastada. no en el material en sí. La Wehrmacht no pierde ni tantos soldados, ni tantos tanques, ni tantos cañones, ¿ya? Pierde muchísimo combustible, no por bombardeos, no, por el uso. Su aviación no pierde tantos aviones, pero queda limitada en combustible y en su operatividad por el desgaste y por la falta de proyectiles. Por eso, pero Ahí está mi la punto debilidad de va, la Wehrmacht. claro, correcto, pero Es logística. mi punto va a que Alemania, digamos, realiza una apuesta bastante alta por el uso de combustible y el uso de proyectiles que va a requerir en esta operación, y al final queda con una situación delicada de combustible que torna inoperativa buena parte de sus fuerzas. Y mi pregunta era, digamos, Alemania al hacer esta apuesta, eh, ¿qué es lo que tenía que ganar? O sea, más allá de eliminar el saliente, rodear a la mayor cantidad de tropas enemigas y reducirlas. O sea, lo que quiero decir es, ¿valía la pena hacer una apuesta tan grande? La lógica era la siguiente. Tú rodeabas este saliente y Alemania esperaba capturar entre 300.000 y 400.000 soviéticos que le iban a servir para alimentar a su industria de guerra. Ese era el primer objetivo. El segundo objetivo es que iba a cortar el frente unos 300 kilómetros, lo que le iba a provocar un ahorro de al menos 6 divisiones de infantería en cubrir el frente. Y
a los soviéticos le iba a provocar una pérdida de unos 500.000 hombres, que era una pérdida fuerte en estos momentos de la guerra, pero no una pérdida catastrófica para el ejército soviético. El ejército soviético tiene mucho más bajas entre Kursk, Rumianzev y Kutuzov que los 500.000 hombres que pensaba sacar en Kursk. Pero estas pérdidas no iban a ser catastróficas, ¿ya? Y no fueron catastróficas para el ejército soviético, que estaba preparado para tener este número de bajas, que para cualquier otro ejército hubiese sido prohibitivo. En cambio, para la Alemania nazi no era posible sostener un número de bajas como el que se tuvo con las operaciones Rumianzev y Kutuzov. Y ahora sí, antes Ese es el problema. pasar al tema de las consecuencias, una duda adicional, Oscar. Cuando Alemania piensa que va a ser un gran golpe para el ejército soviético, causarle este número de bajas que indicas, me imagino que la inteligencia alemana estaba infravalorando, por supuesto, la capacidad de reposición de los soviéticos, ¿no? Lo pasó subvalorando toda la guerra. Yo no sé cómo, ante los números que se tenían, no se llegó a la conclusión de que había una subestimación brutal acerca del ejército soviético ya en 1941 y una revisión profunda de la inteligencia alemana, ¿ya? Y también del alto mando alemán acerca de la inteligencia y de las cantidades de tropas que se tenían y la capacidad de reposición que se tenía en el ejército soviético. Igualmente, las bajas que se tienen en el ejército soviético no son todas irrecuperables. Ya uno habla de 500.000 bajas, pero no son como al principio de Barbarroja, donde esas 500.000 bajas que se provocaban eran irrecuperables porque eran puros muertos y capturados. No, aquí cuando tú hablas de baja, hablas de heridos leves, moderados, la mayoría. Porque, por ejemplo, por cada muerto hay 4 heridos, ya hay un capturado en esta época de la guerra. ¿Ya? O sea, de los 100.000, o sea, de los 500.000 que, por ejemplo, podría haber perdido el ejército soviético en Rumianzev, 100.000 eran muertos, 350.000 eran heridos y 50.000 capturados. O sea, tenía 150.000 irrecuperables, de los heridos al menos un tercio también era irrecuperable, pero los otros 2 tercios volvían 200.000, ¿ya? Después de pasado un tiempo. Entiendo. Bueno, Oscar, te agradezco, habiendo esclarecido estas dudas previas, si te parece, entramos de lleno en las consecuencias de la ofensiva alemana. Sí, perfecto. Mira, la primera consecuencia no es que las unidades alemanas vayan a quedar inoperantes, sino que su grado de operatividad va a bajar. ¿Me muestra la Coca-Cola, por favor? El grado de operatividad de las divisiones alemanas va a bajar significativamente. ¿Qué significa eso? Que van a poder disparar menos, que van a poder moverse menos, que cuando se mande una brigada a cubrir un espacio de frente, no va a llegar una división completa, sino que va a tener que ser distribuida una división en diferentes lugares del frente. Eso va a hacer que el poder de fuego de las divisiones alemanas en general baje debido a la concentración y debido también a la menor cantidad de disposición de combustibles y proyectiles, que va a hacer que las divisiones ya no puedan, por kilómetro de frente, lanzar la misma cantidad de proyectiles que se lanzó durante Kursk. De hecho, durante Kursk, por ejemplo, la aviación alemana realizó más salidas que la aviación soviética. Pero en Kutuzov y en Rumianzev va a ser la mitad de las salidas que haga la Fuerza Aérea Soviética, sin perder tantos aviones, sino que por escasez de combustible, por pilotos cansados,
por máquina averiada, la operatividad alemana va a bajar a la mitad. La soviética se mantiene estable. Ojo, la cantidad de salidas diarias no sube entre Kutuzov y lo que ocurre en Kursk. No sube entre Rumianzev y lo que ocurre en Kursk. Los soviéticos mantienen la operatividad estable. Los alemanes bajan su operatividad a la mitad, sin que eso signifique que tengan menos unidades, menos aviones o menos tanques, sino que pueden poner menos tanques en línea de frente, pueden disparar menos con esos tanques, ¿ya? Y ahí tú ves una diferencia. El desgaste es logístico, más que material. Ahí sí vemos un desgaste significativo del ejército alemán después de Kursk. Después de Kursk, su operatividad baja, y baja en forma significativa, aproximadamente un 45%, según los números que se ven, y que también se pueden revisar. Es muy significativa la baja en operatividad. En cambio, el ejército alemán no había perdido más de 50.000 hombres. De esos 50.000 hombres, solamente 10.000 a 20.000 son irrecuperables, que es relativamente poco para una operación de estas dimensiones. Y la cantidad de tanques también que había perdido era significativamente menor. Esto nos lleva a la conclusión de que se tiraron todas las balas, se gastó todo el combustible, se pusieron todos los puntos de suministro en mantener una ofensiva, pero terminada esa posibilidad, el consumo tuvo que ser racionado. Se tuvo que entrar a racionar todo lo que era el consumo de combustible, todo lo que era el consumo de proyectiles. Eso origina mayores bajas. De inmediato, los soviéticos tampoco han refinado tácticamente sus asaltos. Ellos siguen y continúan, cuando rompen el frente, haciendo asaltos frontales. Luego de los asaltos frontales y que se consiga alguna penetración, ahí ellos flanquean, ahí usan sus unidades de tanques, sus unidades de guardia, para rodear unidades alemanas, las cuales en este momento todavía tienen la cantidad de suministros suficiente y la velocidad soviética no es lo suficientemente grande como para poder rodearlas. Se retiran. Los alemanes logran retirarse en todas las operaciones, teniendo cantidad de bajas no tan grandes, pero sí significativas. Dependiendo de la cantidad de fuerzas que tengan y reservas que tengan, estas operaciones van a dejarlos más o menos dañados. El Grupo de Ejército del Centro, gracias a Model y a Kluge, van a lograr retener buena cantidad de los suministros que debiesen haber gastado para Kursk, y eso los va a llevar a poder sostener una línea con menos pérdida, aunque sí, pierden Orel. Pierden Orel y tienen bajas significativas, aunque no las que va a tener Manstein. Manstein tiene bajas mayores, ¿ya? Y su retroceso también es mayor. Lo lleva el Grupo de Ejército del Sur a perder toda la zona de Kharkov, toda la zona del Donbass, y tener que retirarse rápidamente al sector del Dnieper. Las batallas durante esta época post-Kursk son las que sí dañan a las concentraciones de tanques que tenía Alemania. Pero debido a que, como existe menos material, sus tanques pueden operar menos. Al poder operar menos, bueno, sus tanques, su artillería, su infantería pueden operar menos, sus bajas suben. Y esa es la conclusión definitiva de todo esto. Por eso, Oscar, eso explicaría por qué a medida que la guerra avanza, la cantidad de bajas alemanas va subiendo, ¿no? De hecho, en el final del 44-45 es cuando Alemania sufre más bajas, ¿no?
Ya prácticamente con una Wehrmacht sin recursos operativos, ¿no? Sí, y de hecho es algo que tú puedes ver cuando la logística baja, tus, cuando tus capacidades logísticas bajan, eh, tus pérdidas crecen. Y esto es básicamente tener bien suministradas las tropas de frente. Si tú tienes bien suministradas las tropas de frente, tácticamente la unidad alemana puede luchar muy bien, muy superior a sus enemigos. Mientras la unidad alemana tengan los suministros suficientes, siempre van a superar a sus enemigos en lo táctico, porque están comandadas en forma excelente, o generalmente, casi siempre la van a superar en lo táctico. Pero cuando la logística empieza a empeorar, estas unidades van a empezar a tener más bajas. Al final es una cosa de tenerlas bien suministradas, de manejar bien la logística de la unidad. Por otra parte, igual podemos ver un poco lo que fueron los planes de batalla soviéticos. Los soviéticos, las concentraciones que van a realizar acá no son las suficientes como para originar un gran Bagration. Son concentraciones mucho menores. Las unidades de tanque generalmente van a ir protegidas por soldados que montan tanques, jinetes de tanque y por caballería. No van a tener la cantidad de infantería motorizada que van a tener posteriormente. El surgimiento, bueno, no surgimiento, los soviéticos siempre tuvieron infantería motorizada, pero a partir de Bagration, estas unidades van a ser claves. Los ejércitos mixtos de armas combinadas soviéticos van a ser claves porque van a apoyar los avances de los ejércitos de guardia y los ejércitos de tanques. Y estos ejércitos de armas combinadas que arman muy bien los soviéticos, que son muchas unidades Oscar, está motorizadas, va a ser mencionaste hace un fundamental. ratito la calidad del liderazgo alemán, que combinado a los suministros adecuados normalmente les daba superioridad táctica frente a los soviéticos. Y has hablado de la destreza de Model y de Kluge en el sector central del frente oriental. Eh, pero Budje va a ser una excepción, ¿no? Budje, que va a asumir más adelante, ahora hablando de Bagration, el Grupo Ejército Bush. Centro, Butch. Mm, mm. Sí. ¿Qué piensa de él? A ver, no hay mariscal alemán que sea un incompetente, es lo primero. Hay mejores y peores. Si un tipo llegó a mariscal, puede ser que sea lamebotas de Hitler, ya, pero en algún momento, incluso Keitel tiene su nivel de competencia en su área. Bush no es un genio, es un buen general, comandante de tropas, yo diría que a nivel cuerpo de ejército bastante destacado, pero más allá de eso le queda grande el título. Ya, un general que debió haberse quedado como comandante de cuerpo de tropas, no ni siquiera como comandante de ejército. Uh-huh. ¿Ya? Como comandante de cuerpo de tropas, tú puedes realizar una obediencia a tu comandante de ejército, pero tu comandante de ejército tiene que tener la fuerza y la independencia para de repente decir no, y cosa que Bush no tenía. No hemos hablado tanto de Mansi Sí. en la parte defensiva. Eh, yo considero que Manstein hace una muy buena defensa con lo que tiene. ¿Ya? Le genera grandes daños al ejército soviético en su avance. Enormes daños. ¿Ya? Con una defensa elástica y con una táctica de tierra quemada brutal. Pero él desgasta a niveles extraordinarios a la élite blindada alemana en este tipo de defensa.
la destruye. La Lead blindada alemana la tenía Manstein. ¿Qué pasó con Manstein la el destruye. segundo cuerpo Panzer SS? A ver, te sacan a, creo que la Leibstandard primero, pero los tanques de la Leibstandard y la artillería de la Leibstandard termina siendo repartida entre las otras dos divisiones SS. Y se la manda sin su artillería para ser recompletada con un nuevo regimiento de artillería y con otro regimiento de tanques en la zona norte de Italia. Posteriormente la vuelven a mandar al frente soviético cuando existe la crisis después de la toma de Kiev. La Das Reich y la Totenkopf continúan peleando hasta prácticamente terminar con un 80-90% de baja, donde tienen que volver a ser armadas nuevamente en Francia. La larva estándar, después de lo que pase hasta el comienzo del 44, termina siendo mandada también a Francia a rearmarse y a generarse de nuevo. Se le sacan a sus oficiales para formar a la Hitlerjugend. O sea, estamos hablando de que las divisiones SS tienen que ser armadas una y otra vez en Francia o en la retaguardia profunda, Pero porque luego de pierden a todos sus estas, efectivos, pierden a casi todos sus efectivos varias veces. claro, Varias pero veces. cada vez que se la va recomponiendo, intuyo, Oscar, confírmame si es así, cada vez que se va recomponiendo, digamos, ya no es lo que era antes, o sea, va recomponiendo una división que no llega al nivel de la división previa, supongo. Parte de los oficiales que se mantienen, hay parte de los soldados que se van a mantener. Muchos de los heridos se recuperan, vuelven al campo de batalla, se les puede dotar inclusive de mejores equipos. La tecnología mes a mes va avanzando, los equipos van mejorando, se van poniendo batallones de Pantera, adjuntos a la Leve Standard, mejora la artillería, mejoran inclusive los fusiles de los soldados, va mejorando su equipo. Tema, su personal poco a poco va decayendo. ¿Por qué? Porque aunque tú en algún momento llegas al 10% del personal, lo saques a la retaguardia, te vuelva al 50% que había sido herido o estuviese enfermo o estaba de licencia, y ya tengas nuevamente el 60-70% de la división en funcionamiento y la reconstruyas con un 30% más que estaba siendo entrenado, te va a volver a pasar lo mismo rápidamente. Rápidamente. Va a volver en un par de meses a estar operando con el 10% del 10-20% del personal, porque la mayoría va a quedar herido, dañado, enfermo o muerto, ¿ya? Y va a tener que volver a rearmar. Y cada vez que la rearme, tu personal especializado se va a ir diluyendo. No son los que más mueren. Generalmente el primero que muere es el que llega de reemplazo en el frente soviético. El veterano suele ser herido, quedarse enfermo, tomar licencia, ir a retaguardia, ser destinado a otras unidades para, por ejemplo, formar la Hitlerjugend, ¿ya? El veterano suele resistir. ¿Ya? Al final, generalmente, todo este proceso lo termina matando, ¿ya? Pero tiene mayor grado de resistencia que el tipo que llega de reemplazo. Y es también por un defecto en las políticas de reemplazo de la Alemania nazi. Hay un defecto en las políticas de reemplazo y también de cómo se están utilizando las unidades. Estas unidades se ocupan para defender ruptura. Así que van a atacar constantemente a las mejores unidades soviéticas de guardia en forma frontal para poder detenerlas, ¿ya? No te queda otra. Hitler te está mandando a no retroceder. Hitler te está diciendo no retroceda. Si retrocedieses, podría golpear el flanco.
¿ya? No a las mejores unidades soviéticas, sino a unidades que van con muy poco armamento, pero Hitler está pidiendo no retroceder. Entonces tú tienes que taponar la ruptura y después de taponar la ruptura, mandar un reemplazo a la ruptura. Eso significa que tus unidades van a estar siendo desangradas constantemente con las puntas de lanza soviéticas. En vez de dejar que las puntas de lanzas penetren, dejarlas pasar y atacar su retaguardia, que sería lo lógico. Pero para hacer eso, tus demás unidades, para no quedar rodeadas, tienen que escapar, tienen que salir. ¿Ya? Y como no pueden salir porque Hitler nunca quiere que salgas, lo que te va a obligar este tipo de defensa es hacer una defensa elástica, pero donde tú vas a tener que atacar a las mejores unidades soviéticas. No te va a ir tan bien, aunque las unidades alemanas sean mejores, ¿ya? Mejor armadas, mejor equipadas, ni siquiera tienen una logística completa que les vaya a permitir tener una superioridad brutal frente a las mejores unidades soviéticas. Entonces se van a ver desgastadas una, otra y otra vez. Y muchas veces se les va a mandar solas en ataques descoordinados como bomberos, apagando fuego, tapando rupturas. Eso no va a terminar bien. No es lo más eficiente, además, porque por más que puedan prevalecer en los distintos operativos, va a ser con mayores bajas de lo usual, bajas que ciertamente no pueden reemplazar. Mm. Si tú estas unidades las mandase en un contraataque coordinado, con tropas de apoyo que cubran sus flancos, que generen un avance coordinado de múltiples unidades y rompiesen el ejército soviético, sí, tus ventajas y tus pérdidas serían menores, tus ganancias serían mayores y el daño en enemigo sería también mayor. Pero Manstein no va a tener ni el combustible, ni la cantidad de proyectiles, y su alto mando, su jefe, Hitler y el OKW y el OKH, le va a pedir que no retroceda o que retroceda lo menos posible. Por lo cual sus contraataques van a ser cada vez menores, cada vez menores. Más encima, Hitler les va a pedir concentrar parte de la logística para futuras ofensivas que son una locura. Como le va a pasar en Cherkasy después, donde le va a estar pidiendo que concentre unidades para, antes de que ocurriera lo de Cherkasy, tenían unidades concentradas para atacar Kiev, que era una locura, ¿no? Estaban pensando en atacar Kiev. Tienes unidad en el Kubán, pensando en atacar el Cáucaso. En esta época de la guerra no puedes tener esa unidad en Kubán. El 17 ejército alemán se está perdiendo en Kubán. Tienes que sacarlo de ahí. Esas unidades serían mucho más útiles, muchísimo más útiles, defendiendo todo el río Dnieper. Y no lo vas a sacar hasta el último minuto. ¿Por qué? Por mantener la cabeza de puente del Kubán. Y así suma y sigue, ¿ya? ¿Tú consideras que el Dnieper era una de las últimas opciones reales de Alemania de plantarse? El Dnieper era una muy buena posición defensiva natural. Muy buena. Pero la retirada fue apurada. La concentración logística más allá del Dnieper pudo haber sido óptima. Y por negligencia, no de Manstein, sino que del OKH y de Hitler, la concentración logística no fue apropiada, ni en las cantidades necesarias, ni en la mano de obra que se necesitaba, o sea, el soldado, ni en el personal de apoyo logístico para armar búnkeres y generar una línea solvente a largo plazo. Se pudo generar una línea solvente a largo plazo, pero también tienes que ver que los soviéticos también pelean. Aquí los soviéticos también pelean. Y aquí tú empiezas a ver una de las mejores batallas de gente como Kopnev o Batunin.
que se lanzan sobre el Dnieper sin importar nada y generan un montón de cabezas de puente que los alemanes tienen que ir destruyendo una a una, lo cual no los deja concentrar, no los deja recuperarse, no los deja volver a traer fuerzas ni a fortificar esa línea y termina rompiéndola. La línea del Dnieper no dura nada, nada. Los alemanes ni siquiera se han puesto totalmente en la línea del Dnieper y la línea del Dnieper ya está rota. Los soviéticos fueron bien agresivos, incluso algunas cabezas de puente se lograron con paracaídas, ¿no? Paracaidistas. Se logró con de todo. La tropa que llegaba al Dnieper intentaba cruzar, esa era la orden, no importaba el número de bajas. Se tuvieron bajas impresionantes, pero el tema era no dejar a los alemanes fortalecerse en el Dnieper, porque los soviéticos sabían que si los alemanes se fortalecían en el Dnieper, no lo iban a cruzar jamás. Los alemanes lo iban a poder defender durante un año o más, con un ahorro de tropas impresionante. Y que los alemanes no hayan podido llegar al Dnieper y defenderlo en forma correcta a tiempo fue culpa del alto mando. Y también un poco de Manstein, porque Manstein pudo haber desobedecido totalmente las órdenes y llevar a sus tropas en forma ordenada más allá del Dnieper. Pero tú sabes también que una retirada necesita el apoyo de tu alto mando porque es de los movimientos más difíciles que hay. Necesitas tener rutas de retirada, escalonamientos logísticos, sacar a toda tu unidad y todas tus bodegas logísticas del sector antes de que sean capturadas. Muchas veces eso es imposible, por lo cual tienes que destruir tus propias bodegas de suministro. Con un plan a tiempo se podría haber hecho. Manstein en algún momento lo pide, pero cuando se lo autorizan ya es demasiado tarde y va a tener que romper los propios pocos suministros que tiene. Cuando lo que se podría haber hecho es otra cosa, muy distinta. Escalonarlos bien, llevar los suministros al otro lado del Dnieper, tenerlos preparados. Bueno, entonces tener una... estamos viendo, Oscar, algunas de las consecuencias más importantes de esta ofensiva alemana es el desgaste, podríamos llamarle operativo, que sufre la Wehrmacht, si bien no es intenso en número de tropas o en armamento, sí lo es en factores como el combustible y los proyectiles que van a reducir significativamente el tema operativo. Y por otro lado, vamos a adentrarnos en una fase de la guerra en la cual los alemanes sí van a ser desgastados en forma integral, sobre todo el Grupo Ejército Sur, en lo que va a ser, digamos, toda la conflagración alrededor del Dnieper, ¿no? Sí. Y para mí, estas batallas bien olvidadas del frente soviético son los que le hace perder. A ver, Alemania ya había perdido la guerra. Ya, después de Stalingrado, Alemania perdió totalmente la guerra. Pero para mí, la situación del Dnieper hace que pierda, a ver, después de Kursk, Alemania pierde toda iniciativa operacional. Toda posibilidad de tener iniciativa operacional. Porque ya no puede realizar concentraciones logísticas. El mando de Hitler hace que también pierda capacidad defensiva. Un mando displicente y muchas veces cobarde. Hitler no... Su gran defecto es no tomar decisiones a tiempo o no permitir sus comandantes tomen decisiones a tiempo. ¿Ya? También tipos como Manstein que no tienen las pelotas para hacerlo. O sea, Model se retira Dorel y lo sacan. Pero si tiene que retirarse, se retira. Después vuelve en el grupo de Ejército Norte en el 44 y después vuelve como bombero al
reemplazando a Manstein en el grupo Noro de Ucrania, y luego pasa al grupo de ejércitos del centro y después lo mandan a Normandía. Pero durante un tiempo, en esta batalla, lo sacan, Y porque se a retira. Heinrichi también lo sacan en el 43 por retroceder, ¿no? Ante Selomonesk. Él retrocede en Selomonesk y por ahí se dice que este mariscal del aire, Göring, se las tenía cobradas a Henry C. desde hace tiempo. Habían resquemores entre ellos. Y se le acusa de dejar la catedral de Selomonesk intacta por razones religiosas, incumpliendo Sí, deberes de combate, y se le saca. Heinrich era cristiano y creo que no se le veía con muy buenos ojos, ¿no? No se le veía ni con buenos ojos y tampoco se veía con buenos ojos que respetara monumentos religiosos, cosas así, o no hiciese caso a la táctica de tierra quemada a ultranza que proponía la Alemania nazi. ¿Ya? Es tierra quemada a ultranza, o sea, es todo. No es razonable. ¿Ya? Ni siquiera saquemos el punto de vista humanitario. No es razonable. Tengo cantidades de municiones limitadas. Tengo cantidades de explosivos limitadas. Voy a realizar una tierra quemada que perjudique a mi enemigo. Pero no puedo ocuparla en todos lados porque tengo que guardarla para seguir retirándome o para ocuparla contra el enemigo. Este material que estoy ocupando, estos explosivos, estas bombas, ¿ya? Mejor concentro esto en una tierra quemada que me sirva en destruir líneas de tren, ¿ya? En destruir puentes, en destruir patios de maniobra de trenes, en destruir talleres, en destruir industria. No los voy a gastar en destruir población civil, en destruir monumentos. Eso es una locura, porque mis armas son limitadas. Esto es lo que muchas veces de la Alemania nazi no se entiende. Porque tienes una logística limitada y obligas, por tu logística limitada, a tus tropas a defender de cierta manera. Pero por otro lado, sacrificas una cantidad de suministro enorme al no retirarte, a no planificar retirada. Por otro lado, les pides a tus tropas que cuando se retiren utilicen este material limitado en hacer políticas de tierra quemada extensivas que van más allá de tus capacidades de destruir. Oscar, si lo tuviese que comparar con la política de tierra quemada de los soviéticos, los soviéticos, ¿qué tan inclusivos fueron con respecto a la tierra quemada? Los soviéticos en su tierra quemada hacen una tierra quemada un poco más razonable ante el hecho de los objetivos. ¿Ya? Su tierra quemada es, voy a intentar que todo el aparataje logístico alemán no funcione. Se lo voy a hacer difícil. Entonces voy a destruir líneas de tren, voy a sacar los trenes, voy a destruir patios de maniobra, voy a destruir patios de reparación de trenes, voy a destruir puentes. Si puedo, voy a inundar grandes zonas de terreno, ¿ya? Por más que destruya poblaciones enteras, pero lo voy a hacer, pero su objetivo es la operatividad logística, su objetivo es la guerra económica. Ese es el objetivo. Ahí se concentran los materiales, ahí se concentra la destrucción. No es ideológica. No es que voy a destruir la cultura de mi enemigo, no es que voy a matar a todos los civiles, no es que voy a dejar lleno de hambre a estas poblaciones, no es que voy a eliminar a esta población en concreto o esta otra población en concreto, no voy a eliminar esta etnia. Los alemanes están todo el tiempo pensando en que su tierra quemada tiene que acabar con el enemigo, en que tienen que destruirlo todo. Cuando tú lo que necesitas es pensar en una tierra quemada objetiva en los puntos de vista materiales para la guerra. Si tú dispersas demasiado todo esto,
demasiado la tierra quemada, al final tu destrucción no es eficiente. Si tu destrucción fuese concentrada en algunos aspectos, sería una destrucción eficiente, que es lo que hacen los soviéticos. Intentan hacer con un pensamiento muy materialista, una destrucción muy eficiente en los puntos que ellos necesitan, que para su defensa es útil. Los alemanes hacen una destrucción, una tierra quemada ideológica, y lo vamos a ver hasta en Operación Nerón. Cuando Y, llega el momento, Alemania, ante la derrota, hace una tierra quemada para destruir y llevar a la hambruna al propio pueblo alemán. Ese es el objetivo, es un objetivo ideológico, no militar. y los líderes de la Wehrmacht, los mandos no afiliados al partido, digamos, ¿qué tanta resistencia hubo con respecto a estas políticas de tierra quemada contaminadas con aspectos ideológicos? No mucha, no mucha. Hay mandos que fueron más profesionales que otros y que ante la evidencia de que no se tenía lo suficiente material para realizar una tierra quemada extensiva, se concentraron en los puntos que eran necesarios. Un ejemplo de eso fue Kesselring. Kesselring en Italia no realizó una tierra quemada sin cuartel. ¿Ya? Fue preciso, fue objetivo, fue a los puntos que se tenían que hacer. ¿Ya? Cuando se destruía un puente, muchas veces se respetaban arquitectura antigua o monumentos de la humanidad, y si un puente era un asunto arqueológico, se botaban y se minaban los edificios para cubrir el puente, pero no destruirlo. O sea, se hacía algo racional. ¿Ya? Dentro de la guerra se hacía algo racional y nadie le decía nada. Pero es porque era que es el ring. Bueno, ¿Ya? pero un mando alemán, saliéndonos un poco del teatro de operaciones que estábamos analizando, Dietrich von Choltitz, digamos, también se planta con respecto a esta... A París. Claro, Se planta con respecto a París, pero sí. von Scholtitz no se plantó con respecto a Sebastopol. Ah, bueno, en el 42 la razón, ¿no? Von Scholtitz lo pusieron en París porque él ya había destruido. Ya era famoso por aniquilar, por hacer una táctica de tierra quemada extensiva y por ser hábil en eso. Por eso lo mandan a París. Claro. Entonces, recapitulando, Oscar, ¿cómo sintetizarías tú las principales consecuencias de la ofensiva alemana Kursk, Operación Citadel? ¿Cuál Sí, sería tu conclusión, tu gran conclusión? para mí es el último canto de cisne de la Wehrmacht, eh, donde vuelve a demostrar su eficiencia táctica, eh, que yo creo que en la guerra fue el ejército que en eficiencia táctica fue el mejor. Creo que se llega a un muy alto grado de operatividad en las divisiones de tanques. Ojalá ese nivel de operatividad se hubiese mantenido durante toda la guerra. Si se hubiese mantenido durante toda la guerra, probablemente las cosas hubiesen sido muy distintas. Eh, pero mantener ese alto grado de operatividad y ese alto grado de gasto de munición que se tuvo en Kursk llevó y condenó a la élite blindada alemana a no a la irrelevancia durante el resto de la guerra, pero a estar disminuida durante todo el resto de la guerra. Se juntaron casi 15 divisiones de Panzer al completo. La Alemania nazi nunca va a poder juntar tantas unidades, tan bien armadas, con tanto material. Nunca más, nunca más. Ya Eh, las posteriores ofensivas
que va a hacer Alemania en lo que reste de la guerra y sobre el cual además Sergio Martínez de Historias Bélicas ha escrito un libro, ¿no? Las últimas ofensivas de la Wehrmacht, como Despertar de Primavera, por ejemplo, ya son operaciones muy menores, ¿no? Y el tema también, y yo he hablado con Sergio en un directo muy antiguo, donde yo le decía, y lo triste de todo esto es que material había combustible para mandar, había más tanques para aprovisionar, habían de todo para mantener una operatividad alta, había de todo. La Alemania nazi, inclusive en el año 43, no está 100% metida en la guerra. Está ¿Te refieres guardando. digamos, la política de guerra total? Inclusive en esta Digamos, época no está al 100. no está al 100, ¿no? Mm, mm. Ni al 70. No están. No están. Están recién, después de febrero del 43, empezando un proceso que los va a llevar a estar en guerra total hacia septiembre, julio del 44. Pero no es decir guerra total y es guerra total al tiro. Necesitas un proceso anterior. Va a llegar Y, demasiado tarde esa directiva. sí, y eso también va a hacer que cuando estén gastando todo y poniendo todos los, no van a tener suficientes empresas, ni suficiente material, ni suficiente equipo para tener su producción al máximo, su logística al máximo, sus recursos al máximo. También esta locura de hacer cañones, tanques cada vez más grandes. Yo me preocuparía porque estos cañones tuviesen el suficiente combustible para operar, que necesitasen gastar menos combustible. ¿Cómo haces tú que los cañones, que tu Wehrmacht ocupe menos combustible? ¿Cómo lo logras? Con mejores líneas de tren, limitando tu uso de combustible a la línea de frente, a lo más cercano al frente, que tus movimientos sean los menores posibles. Y ahí sí podría entrar una defensa de punto de frente, una defensa estática de foco, como la que planteaba gente como Enrichi, que lucía Model, que lucía Raus. ¿Ya? Ahí puedes plantear una defensa así, pero reduciendo la cantidad de combustible usado para transportar suministro. ¿Y cómo lo reduces? Mejorando tus líneas de tren. De Los nuevo, estos son soviéticos lo aspectos, hacen, no es aspectos que tú extraño. manejas muy bien, Oscar, y que no son lo suficientemente analizados el tema logístico, ¿no? O sea, muchas veces pasamos por alto este tipo de datos que son trascendentales, ¿no? Y nos concentramos muchas veces en la producción de tanques, en la producción de aviones, pero deberíamos estar viendo la producción de balas, la producción de explosivos, la producción de balas de cañón de tanque, del tipo de proyectiles que usan en la artillería, ¿ya? ¿De qué tipo se están produciendo tu artillería? ¿De cuál es el calibre que estás usando? El calibre alemán va a bajar. El calibre alemán de su artillería pesada va a bajar porque va a perder mucha artillería pesada en estas campañas. ¿Ya? Y porque la producción de artillería pesada va de munición para artillería pesada va a bajar. No va a ser suficiente. No hay un crecimiento en la producción de, de balas ni de munición suficiente como para la ampliación que se está pensando en hacer de la Wehrmacht y de la ampliación de la producción de tanques que se está empezando a hacer. Estás teniendo también armas de infantería que son maravillosas, ya como eh, el MG-42,
Pero ¿qué hace maravilloso al MG-42? Que dispara más de 1000 balas por minuto. Ese consumo de proyectiles con respecto al MG-34 duplica el consumo de balas por minuto. Estás produciendo una cantidad de balas suficiente para alimentar una producción masiva de un arma que te consume el doble de balas. Si tú tuvieses la producción suficiente para alimentar esa arma, tu poder de fuego subiría enormemente y eso contribuiría a mejorar tu operatividad. Pero no estás pudiendo alimentar esas nuevas ametralladoras por más que segundos. O sea, un tipo tiene 100 balas, rollos de 50, pone, lanza, escupe balas, pero después se le acaba. No puede mantenerla operativa porque no tiene suficientes. Necesitas el doble de balas para tener el mismo tiempo de operatividad. Va a lanzar el doble de balas. Sí, pero lo que te importa es el tiempo de operatividad. Si yo puedo combatir disparando mi ametralladora durante 1 hora y tengo balas para mantenerme disparando en combate durante 1 hora, y ahora estoy disparando el doble de balas y tengo la misma cantidad de balas, ahora puedo resistir media hora a ese ritmo. Sí, durante esa media hora voy a estar disparando el doble de balas. Por lo cual mi operatividad durante esa media hora va a ser muy alta. Pero voy a estar menos tiempo en combate. Después me voy a tener que ir. Porque no voy a tener nada más que disparar. Entonces los alemanes van a decir, me defendí hasta el último cartucho. Sí, pero tu último cartucho llegó muy rápido. Ok, Oscar. Entonces, eso es lo que va pasando en la Wehrmacht. Y tú lo vas a ver. Del Mauser va a pasar en el año 44 a producir masivamente el STG-44, que dispara muchísimas más balas que el Mauser. Y no vas a producir suficientes balas para el STG-44 para compensar la subida de munición que vas a gastar. O sea, todo eso es súper importante, ¿ya? Y creo que es un factor. Cuando se planifican todas estas cosas y se ven ese tipo de cosas, se hablan de miles de unidades producidas, de millones de unidades producidas, de los costos de ese millones de unidades producidas. Pero de repente deberíamos mirar y las balas que estás produciendo para esa unidad, porque puede estar súper bonita, pero si no tiene balas no dispara. No, importantísimo, Si no nos dispara, no te concentramos sirve en la nada. producción de tanques, de aviones, de fusiles, pero sin gasolina y proyectiles no hay operatividad. Mm. Sin gasolina y proyectiles no operas. Y si no operas, estás dejando que tu enemigo avance sin que tú le pongas un freno. Mientras mayor operatividad, más estás diciéndole a tu enemigo, estoy acá, te va a costar avanzar. Más cuando se supone, y cuando hemos visto, que cuando tienes operatividad, eres muy eficiente. O sea, le haces mucho daño a tu enemigo. Correcto. Ok, Oscar, yo creo que lo podemos ir dejando ahí. Creo Mm. que ha quedado claro, digamos, cuáles han sido las consecuencias de esta ofensiva alemana. Y bueno, lo dejamos ahí hasta la siguiente entrega. Sí, po. Ya ahora vamos con Azul. Vamos con Azul, vamos a recapitular. Colgamos un video de Azul, que es el preludio de Azul, vamos a repasarlo y luego de eso ya nos adentramos en la operación en sí. Sí, esa es la idea. Ok, Así que con ánimo para eso. nos vemos. Ya, cuídate.